Muy buenas noches, comunidad. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda presentación de nuestras sesiones de Yo Aprendo en Casa. El ingeniero José Carlos Díaz Valdivia, ingeniero mecánico electricista, especialista en BIM y docente universitario, nos compartirá sus experiencias acerca de gestión de instalaciones MEP con BIM para ingenieros civiles. ¿Sí? José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pro Management. Felicitarlos por la iniciativa de seguir creando y compartiendo conocimiento en estos tiempos. Y bueno, hoy día vamos a aprovechar todo lo que se pueda para hablar sobre BIM y sobre MEP en específico, ¿no? Perfecto, José Carlos. Te dejamos con el público. Gracias. Listo, gracias. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a compartir es específicamente la gestión de instalaciones MEP con BIM y enfocado para ingenieros civiles, ¿no? Quizás, y ¿por qué para ellos? Ya que debido a que los ingenieros civiles son quienes lideran el sector, el rubro de la construcción, entonces deberían ser los primeros en estar al tanto, en dominar y conocer, informarse, saber identificar, reconocer, para poder tener claro cuáles son estas especialidades y qué contingencias deberían tener para poder implementarlas correctamente, ¿no? Entonces, me presento brevemente. Mi nombre es José Carlos Díaz Valdivia, soy ingeniero mecánico electricista de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Tengo un diplomado en gestión de proyectos bajo el enfoque de PMI que acabé el año pasado en la Pontificia Universidad Católica del Perú con el Instituto para la Calidad. Soy ingeniero BIM de proyectos en una constructora en Arequipa desde hace ya 3 años. Y además, docente de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica de Santa María, también aquí de la ciudad de Arequipa. Entonces empezamos. Si bien es cierto, hablamos de un proyecto que tiene muchas especialidades, desde puede ser el movimiento de tierras, las obras civiles, las estructuras en sí, y una vez que tenemos ya un esqueleto, resulta que hay que vestirlo, ¿no? Hay que darle vida, y eso se logra a través de las especialidades, las instalaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos gestionar correctamente un proyecto que contiene una gran cantidad de ingenierías y que deben ser estas muy bien llevadas, con mucho orden, ya que pueden ser origen de conflictos? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que yo les comparto, mi primera lámina, me pueden ver ahí con una computadora y un modelo en una liberación de un vaciado, ¿no? Entonces, teníamos una parte civil que está programando un vaciado de losa, y en este proyecto en específico del rubro retail, una cantidad de instalaciones muy distintas, con distintos troncales, distintos ramales, tuberías. Hablamos de fluidos, gases o líquidos, o vías para conductores eléctricos. Entonces, ¿quién si no podría verificar que en este vaciado estén todas las redes necesarias, ¿no? Entonces, a través de un modelo que ha sido previamente trabajado, coordinado, se ha podido validar que todo lo que yo tengo en el modelo construido virtualmente se esté implementando en la realidad. Entonces, en esa primera imagen, pues, se puede notar una verificación que se está haciendo de que existan todas las redes que se han proyectado. En la imagen de abajo se puede observar un tabique de drywall que tiene muchas instalaciones. ¿Y qué pasa si nosotros cerramos ese tabique de drywall y no consideramos todos los puntos sanitarios, los puntos eléctricos o de cualquier otro suministro que eran necesarios y que estaban quizás en planos, pero nadie lo gestionó, nadie lo revisó, y se dio el trabajo de validar que existan y que se cierre un tabique con todas las instalaciones que son necesarias? Entonces, este seguimiento, esta gestión, se logra a través de BIM, a través de un modelo de información para la construcción, y con un especialista que la conoce, que ha estudiado de estas disciplinas, y además, pues, el ingeniero civil tiene que estar definitivamente enterado, informado sobre estas ingenierías, ya que va a convivir con ellas para poder ejecutar un proyecto. Entonces, es antes, durante y después.
Una vez que implementamos, ahí pueden ver el vaciado, luego pueden ver ya la losa terminada, y abajo una capacitación en operación y mantenimiento, porque ya se sabe todo lo que se ha podido implementar, se ha hecho un modelo, y por lo tanto los usuarios pueden saber o pueden recibir la información de parte del proyectista o del gestor de toda la herramienta o la tecnología o el modelo de la información. ¿Para qué? Para poder conocer qué es lo que tiene alrededor, saber cuándo podría hacer un mantenimiento, saber si desea hacer alguna modificación, por dónde tiene que empezar, y así poder aprovechar al máximo su infraestructura, ¿no? Entonces acá resumimos un poco, tenemos a la parte civil, a la parte de acabados, pero que tienen que trabajar de la mano con las otras ingenierías, agua contra incendios, estructuras metálicas, instalaciones eléctricas, HVAC o aire acondicionado, gas, sonidos, STB, y también con el cliente hay que estar en coordinación, ¿no? Quizás a través de una supervisión o si no directamente, pero yo pongo aquí como nexo a un especialista MEP. ¿Y qué significa MEP? Es Mechanical, Electrical and Plumbing, o sea, un especialista que conoce instalaciones mecánicas, eléctricas, y por plumbing ya vemos quizás a una parte un tanto sanitaria, ¿no? Podríamos por así llamarla. Entonces acá podemos ver que es una coordinación, un intercambio constante de información para tener éxito en un proyecto. Está viéndose la parte de estructuras, la parte de acabados y todas las especialidades que un ingeniero MEP podría conocer, gestionar desde el diseño, la implementación y hasta la operación. Entonces, podemos poner un ejemplo, ¿no? Quizás vamos a hablar de un hospital y tenemos infinidad de redes sanitarias, redes de ventilación, que vamos a ir detallando en el transcurso de la ponencia. Pero lo que hay que tener bien claro es que son distintas disciplinas, son distintos profesionales y que están todos en un espacio y en un área reducida quizás a veces y que debe que terminar o por lo general puede ser origen de conflictos, interferencias, incompatibilidades. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, el arquitecto destinó una ventana en cierta ubicación y luego viene el ingeniero electricista y ahí ubica un tablero? Y justo donde era una ventana, entonces no hubo una compatibilización. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque son expedientes técnicos deficientes los que generan o son la principal fuente de ampliaciones de plazo o adicionales de obra, que en el Estado, por lo general podríamos decir que son lo que necesita la corrupción para aparecer. ¿Por qué? Porque hay falta de información. Entonces, si nosotros sabemos que un proyecto tiene distintas disciplinas y que estas pueden ser un tanto problemáticas, debe ponerse énfasis en una correcta gestión de las mismas, ¿no? Pero ya hemos hablado un poco hemos mencionado ya BIM, es importante tener los conceptos claros. Entonces, BIM, según el National Building Information Modeling Standard, es una representación digital de las características físicas y funcionales de una infraestructura que genera así una base confiable para la toma de decisiones durante todo el ciclo de vida de una infraestructura, ¿no? Estamos hablando desde la conceptualización, el diseño, el análisis, la documentación, la emisión de planos, la fabricación, la construcción, la logística, obviamente que la operación y el mantenimiento, y hasta la demolición o la renovación. Entonces, vuelve esta base confiable para poder tener involucrados a todos los interesados y poder así estar intercambiando constantemente información para poder reflejar en realidad los requerimientos que quieren tanto durante la etapa previa de la construcción y la operación. Llevándolo ya un poco más a nuestro contexto local, el hito más importante quizás es que en 2012 en el Perú se lanzó el Comité BIM, que pertenece a la Cámara Peruana de Construcción. En 2018 quería yo resaltar que la Ley de Contrataciones con el Estado se emitió un decreto legislativo, el 1444, en la cual las entidades públicas tienen que incorporar progresivamente las herramientas de modelamiento digital de la información para la ejecución de las obras, que permite mejorar calidad, eficiencia de los proyectos, hasta desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento. Vamos a incidir mucho en estas palabras, ¿no? Porque es lo que las etapas de una infraestructura.
En 2019 aparecen los famosos Juegos Panamericanos, que han sido un hito para la gestión de obras públicas, ya que usando las herramientas de la gestión de proyectos bajo los estándares del PMI y el BIM, con asesoría del Reino Unido, según un informe que ellos mismos emiten tras culminar los Juegos, dice que lograron un ahorro de un poco más de 700 millones de soles, ¿no? Imaginémonos tan solo el hecho de hacer una buena gestión, qué impacto puede lograr tener en los resultados de un proyecto. Y llevándolo a este mes, en mayo, aparece el decreto legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de inversiones públicas. Y entonces aparece el artículo 5, que habla sobre la utilización de metodologías BIM, ¿no? Entonces, el Estado se ha dado cuenta que BIM es una herramienta muy potente para poder transparentar la inversión pública. ¿Y por qué? Porque podemos obtener expedientes técnicos de calidad, principalmente porque están compatibilizados, lo cual reduce la probabilidad de tener problemas a futuro para la etapa ya netamente de construcción. Es así que se ha trabajado en un plan BIM Perú, que está andando a muy buena marcha hasta el año pasado, que fue lanzado con mucho entusiasmo en septiembre de 2019, que incluía un diagnóstico, un diseño del plan y la implementación netamente, que debería haber arrancado en marzo de este año. Sin embargo, todo este contexto lo va a patear un poco, y he visto que la información se viene ahí actualizando cada día, pero el Estado está apostando por el BIM. Por lo tanto, necesitamos que los profesionales estén al día con estas tecnologías, y como lo mencioné anteriormente, los ingenieros civiles son los que lideran el sector de construcción, pero también trabajamos en cooperación, porque BIM habla de la colaboración constante, ¿no? Las plataformas multidisciplinarias en las cuales podamos trabajar todos intercambiando información. Así aparecen también normas técnicas, ¿no? Es importante tener en cuenta la NTP 12-911-2018, que es la guía del marco para modelado de la información, y la 29-481, que nos habla ya un poco del marco de trabajo para la interacción, el modelamiento de la información de los edificios, el manual de entrega de la información. Entonces, ya vamos teniendo los cimientos para hablar todos en un mismo lenguaje, que es muy importante. Vimos ya un poco, entonces hemos hecho una introducción, ahora ya sabemos un poco más de teoría, por así decirlo, de BIM, y ahora empezamos a qué es MEP, ¿no? O sea, son siglas si bien es cierto, en inglés, de Mechanical, Electrical and Plumbing, pero ¿qué representa en realidad? Es todo un sector especializado, donde hablamos de un sector mecánico que habla de específicamente instalaciones de HVAC, estructuras metálicas, y de la parte eléctrica, baja tensión, media tensión, corrientes débiles, sobre la parte de sanitario, plumbing, y que por así podemos llamarla, está definitivamente lo más común que es agua, desagüe, pero vamos al enfoque de las instalaciones de agua contra incendio, los gases y redes de vapor también. Entonces, veamos que todas estas ingenierías que pueden ser englobadas en esta rama MEP, y que también tiene un software específico. Estamos hablando de Revit MEP y de AutoCAD MEP, que son plataformas que nos permiten tener todas las herramientas como para diseñar, modelar, y definitivamente usamos un programa como Navcore para poder hacer la coordinación. Entonces vamos a detallar, un poco quiero presentar cada una de estas ingenierías, pero de esta manera. Voy a hablar sobre, a grandes rasgos, una visión general, luego algunas herramientas que ya del modelado, y finalmente unas imágenes de cosas existentes reales para familiarizar, ¿no? Porque un poco la intención es que se familiaricen todos estos sistemas entre la gente que está metida en este sector, ¿no? En el rubro de construcción. Entonces, la primera que vamos a hablar es sobre HVAC. HVAC son las siglas de 4 palabras en inglés, que es Heating, Ventilation, Air Conditioning. Entonces, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pero, ¿qué implica? Sobre lo que es ventilación, hablamos de inyección y extracción de aire, la renovación de aire de un ambiente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un cuarto, un laboratorio, un aula,
y sabemos que por condiciones de la arquitectura no vamos a garantizar una ventilación natural, es que se habla de la ventilación mecánica, la renovación de aire. Hay tablas que aparecen en la normativa, en la norma M30 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos habla de una cantidad de renovaciones de aire por hora. Entonces es un poco el principio de este sistema, que lo que garantiza es que no se concentren olores y finalmente evitar la presencia de alguna sustancia, algún químico o algo en el ambiente, ¿no? Solo estamos renovando el aire, no estamos garantizando ni temperatura ni una humedad en específico, que es para lo que sí está el aire acondicionado. En el aire acondicionado hablamos de confort térmico. El confort térmico nos habla de una temperatura y una humedad en específico, en las cuales se pueden hacer trabajos cómodamente, y también tiene una propia normativa que en el Perú en el 2019 INACAL recién lanzó una NTP sobre el marco para el diseño. Y también hablamos de calefacción. En el Perú, quizás en algunos hoteles ubicados en las partes altas, es muy común los sistemas de calefacción, que también tienen como principio el confort térmico, y podemos usar o tener de referencia la normativa NFPA 90B, que NFPA es la National Fire Protection Association, que también nos va a hacer un marco muy importante normativo para la parte de contraincendios que vamos a ver más adelante. Entonces abajo se puede ver un pequeño GIF que preparé sobre un modelo que yo he trabajado alguna vez, en el cual se observa un sistema de ductería a través de 3 equipos fan coil, unos equipos de extracción en el techo, un sistema de ventilación y además unos equipos de split, ¿no? También quiero mencionar en cada una de estas especialidades alguna asociación que englobe o que norme al respecto. En este caso hablamos de la American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, o la ASRAE, que va a ser una fuente de marcos, de normas, especificaciones y demás información relevante para el diseño, ejecución, implementación de esta especialidad. Entonces, Revit, ¿qué nos ofrece para esta especialidad? Nos ofrece sistemas de conductos, terminales de aire, equipos mecánicos. En la parte de análisis nos puede hacer un cálculo, porque nosotros metemos mucha información al software y podemos hacer espacios, separar espacios, calcular volúmenes, y en base a las condiciones que nosotros carguemos como input, nos calcula la carga térmica del ambiente. Incluso se puede geolocalizar, y es una herramienta muy curiosa y muy poderosa para esta parte, que sirve específicamente en la etapa de diseño. Y el informe de pérdida de presión en los conductos, como sabemos, es un fluido, o sea, finalmente estamos transportando aire, y mientras mayor sea la distancia, va a haber una pérdida de presión. Por lo tanto, tenemos equipos ventiladores que están dimensionados en base a un cálculo en específico. Y Revit nos permite hacer un informe de pérdida de presión a través de la ductería que se ha venido modelando en el programa. Entonces, nos está ofreciendo herramientas para el diseño y para el modelado, ¿no? Acá en esta parte le estoy presentando 4 fotografías. En la primera es para que podamos familiarizar visualmente. Tenemos una ductería, y esta ductería tiene un revestimiento distinto, ¿cierto? Y es porque es una ductería de aire acondicionado. La ductería de aire acondicionado transporta un aire a cierta temperatura, a cierta humedad, que está tratado. Por lo tanto, tiene un aislamiento térmico que hace que no se pierdan las condiciones que han sido trabajadas, porque implica un costo de tener ese aire. Entonces, rápidamente se identifica una ductería de aire acondicionado por tener un revestimiento, un aislamiento térmico. En la siguiente fotografía que estoy acá señalando con el cursor, es otra ductería, que es una ductería simple de acero galvanizado, que ya es más usada para ventilación, ¿no? Que ya les había comentado que la ventilación simplemente tiene como objeto renovar el aire. Sacar un aire que pueda estar con alguna concentración en específica, algún olor o algo, e inyectar uno nuevo. Y en las imágenes de abajo está un equipo split que quizás es el más comercial, incluso puede ser bastante doméstico, y nos permite acondicionar un área específica en base a una carga que puede soportar el equipo, y mediante un control remoto simplemente se configura la temperatura y la humedad. Y acá al costado, este es un equipo, es un chiller,
que es un equipo que prepara agua helada y es muy usado en los centros comerciales. Aquí en Arequipa, en el centro comercial Moy Plaza Caima, tienen este sistema e incluso a los locatarios se les vende el agua helada para que puedan ser usada en sus equipos Fancol y distribuir aire a cierta temperatura, poder tener un área con aire acondicionado. Bueno, ya vimos HVAC, ¿no? Ahora quiero pasar a la parte eléctrica, que es bastante más enredada, pero acá les he puesto abajo un GIF de un modelo que yo hice para un proyecto. Entonces, hablamos de baja tensión y media tensión. Yo quiero hacer un pequeño marco para tener una visión general. La baja tensión es de 0 a 1000 voltios. Normalmente en una red doméstica nosotros trabajamos con 220 voltios, ¿no? Un sistema monofásico por lo general, para tenerlo un poco más claro. Entonces, yo lo estoy presentando de esta manera. Hablamos de un sistema de alumbrado que para los rubros es bastante incidente, ya que si hablamos de retail, la iluminación es muy exigente. Si hablamos de hospitales, hay salas de cirugía en las cuales nosotros tenemos que garantizar una cantidad de iluminación mínima. Por eso estoy poniendo aquí los luxes. Los luxes es una unidad de medida de luminancia y la potencia, ¿no? Son como que principios para hablar de alumbrado. Hablar de la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, la 010, y por supuesto el Código Nacional de Electricidad, que va a ser como que, si antes era, hablamos de ARRAE o hablamos del Reglamento Nacional de Edificaciones en una norma, para hablar de la parte eléctrica hablamos del Código Nacional de Electricidad, como fuente o referencia, ¿no?, de información. Sobre la parte de fuerza se le llama a todos los circuitos que consumen energía propiamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un centro retail, entonces tenemos por ahí ventiladores, tenemos televisores, tenemos máquinas para cocinar, para limpieza, que consumen energía. Si hablamos de un hospital, por ejemplo, un equipo de rayos X consume mucha energía. Entonces, todos esos equipos se habla de específicamente de la parte de fuerza, de un proyecto eléctrico. Entonces, ¿qué hablamos? Básicamente del consumo de potencia y el Código Nacional de Electricidad en su tomo de utilización. Para hablar de proyectos grandes, definitivamente también tenemos que mencionar la media tensión, porque el sistema normal de distribución de energía llega a través de las vías públicas con una tensión de más de 1000 voltios, ¿no? Entre 10.000 voltios es una muy usual. Entonces, esta tensión puede llegar a nuestro proyecto, que definitivamente un proyecto grande como un centro comercial o un hospital va a requerir una demanda bastante considerable en energía, que va a hacer que dentro de nuestro proyecto se configure una subestación eléctrica. Entonces, tenemos que saber sobre distribución o tener un poquito una noción de distribución y transformación en energía. Entonces, para eso también está el Código Nacional de Electricidad en su tomo de distribución. En una imagen que tenemos aquí abajo es un modelo en el que se llega a un nivel de detalle interesante en esta parte, en el cual hasta se pueden tener los tableros, los tubos y las tomas, ¿no? Acá yo le puse las tomas para un proyecto en específico que resultó ser bastante útil. Y sobre la asociación que más o menos norma o engloba a nivel mundial, se habla de la IEEE, que es el Institute of Electrical and Electronic Engineers, que son quienes norman, quienes nos van a dar buenas recomendaciones y la información más actualizada sobre la parte eléctrica. Entonces, Revit, ¿qué nos propone para este sector? Nos habla de unas herramientas como para poder hacer bandejas portacables, tubos. Hay tubos, si bien es cierto, de PVC, hay tubos galvanizados, tubos metálicos, uniones de bandeja portacables, uniones de tubo, equipos eléctricos, ¿no? Podemos tener quizás en una sala un estabilizador, red estabilizada, que es bastante común en proyectos donde hay gran cantidad de equipos de cómputo, sobre dispositivos, interruptores, tomacorrientes. A este nivel de detalle se pueden llegar. Las luminarias, definitivamente va a ser conveniente ubicar luminarias bien, más cuando tengamos falsos cielos rasos, porque podría generar alguna interferencia, ¿no? Yo pongo una luminaria y quizás ahí también tenía que ir un detector de humo, o quizás ahí va un rociador de agua contra incendios. Entonces, mientras mayor nivel de detalle tenga este modelo, va a ser mucho más productivo para la gestión correcta de las ingenierías en un proyecto de construcción.
Acá, como manteniendo la estructura de la presentación de cada ingeniería, le estoy mostrando la primera imagen, una bandeja portacables con bastantes conductores. Esto es muy usual en grandes proyectos. Estas bandejas, la intención es poder transportar cables al aire libre, soportan una cantidad determinada de peso, tienen distintos modelos dependiendo del uso que se va a hacer, y la intención es poder evitar el uso de tuberías, ¿no? Para no tener que embeber tuberías en concreto o cosas por el estilo. A la imagen del costado le podría, es tranquilamente un tablero eléctrico, ¿no? Un tablero eléctrico donde está todo el peinado de cables que se le llama, que es la manera en la cual se organizan y se fijan los cables alrededor de un marco para un tablero, llegan a interruptores y los interruptores alimentan energía a determinados circuitos. A la parte inferior se observa un transformador. Les había comentado que un proyecto importante va a tener una subestación eléctrica debido a la demanda de energía, y este es el transformador al cual le llega una media tensión. Por lo general, yo pongo un ejemplo, 10.000 voltios, y nos lo transforma 380 voltios en un sistema trifásico, por ejemplo. Y al costado está un generador eléctrico. Todo proyecto importante, sea un centro comercial, insisto en estos dos, hablemos de centros comerciales y hospitales, necesitan un respaldo. Entonces, si se va el fluido por la distribución normal de la ciudad, es que tenemos acá un motor que puede generarnos energía en base al consumo del combustible, ¿no? A la combustión, es un motor de combustión que con un generador nos va a proveer de energía. Ya, entonces ya vemos la parte eléctrica. Ahora, ¿qué sigue? Las corrientes débiles, que se le llama a las redes de data, cableado estructurado, internet, a la parte de sonido. Podemos tener un sistema de perifoneo, un sistema de musicalización, ¿por qué no? En cierto ambiente, sobre todo en los centros comerciales. Y muy importante, la última que estoy considerando, la detección y alarma contra incendios, que es casi un requerimiento indispensable para INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, que en las inspecciones son bastante exigentes con este punto, ¿no? Entonces, para la parte de data, de internet, hablamos de categorías de cable, por ahí se maneja una categoría 6, y que esto llega a un gabinete. O sea, tenemos un proveedor, no sé, puede ser una marca en específico de algún proveedor, que va a llegar hasta la infraestructura. Esta infraestructura se reparte desde un servidor, y de este servidor va a repartir a todas las tomas de internet que sean necesarias. Entonces, por eso, esa es la parte de data. De la detección y alarma contra incendios va a haber distintos tipos de sistemas. Tenemos detectores de humo, detectores de temperatura. Sobre ello, la normativa que se usa, la NFPA, la 72, la 70, y es como antes mencionábamos, ¿no? IEEE, ASRAE, ahora NFPA es la National Fire Protection Association, que nos va a hacer nuestro ente global, que brinda normativa, especificaciones, y que podemos acudir a ellos para poder diseñar y saber cosas más técnicas al respecto. Entonces, ¿qué nos ofrece Revit? Revit nos ofrece, definitivamente, todos estos sistemas usan ductería, ya hemos visto los tubos. O sea, la parte de tuberías es general para esta parte de corrientes débiles, tanto como para la parte eléctrica. Y además nos ofrecen familias para el alarma contra incendios, sean detectores de humo, sean estaciones manuales, sirenas con luz estroboscópica, paneles de alarma de detección. Y para la parte de comunicaciones, también una familia para las tomas RJ45 o para servidores. En realidad, Revit nos permite crear cosas. Entonces, mientras nosotros podamos tener la información técnica, podemos ir generando familias que nos sirvan para tener un modelo con mayor detalle. En esta lámina les presento ya fotos para hacerlo más familiar. Acá el cursor, estoy ahorita sobre un detector de humos, que es muy convencional, el más común de todos, un panel de detección y alarma contra incendios, una sirena con luz estroboscópica y una estación manual. O sea, este ya es un requerimiento indispensable debido a que hemos tenido quizás en los últimos años problemas donde han habido amados de incendio en lugares de alta afluencia de público. Por lo tanto, cada vez hacen un requerimiento mucho más exigente y debemos de conocerlo y saber la importancia de este sistema en una infraestructura.
y que BIM nos va a permitir también poder ubicarlo, evitar incompatibilidades, evitar que esté donde, que cubra, validar que cubra el radio de acción, porque cada uno de estos dispositivos cubre un área en específica. Entonces, acá en la otra imagen tenemos un gabinete de comunicaciones, donde está un servidor, y abajo, fíjense el peinado de estos cables para internet, que es mucho más exigente porque son tomas un poco más complejas que las usuales, y definitivamente hay que tenerlo como parte necesaria del proyecto y muy importante, porque ahora no podemos hablar de internet, ¿no? Imagínense en este tiempo que un centro comercial, bueno, un supermercado o un hospital funcione sin internet. Entonces, esta es una especialidad muy importante y ahora se ve más aún que debe ser tomada en consideración. Y abajo, unos parlantes y un amplificador. Nosotros podemos tener un sistema centralizado en un cuarto de comunicaciones y los parlantes distribuidos en áreas específicas a los cuales deseamos llegar a través de ductería, o sea, tubos metálicos, un cable libre de halógenos por lo general, y llegar hasta el parlante, ¿no? Ahora pasamos a la parte de agua contra incendios, que es muy, muy, muy interesante. Partimos desde el almacenamiento. Definitivamente, incluso en muchos proyectos de edificios multifamiliares, por ejemplo, lo primero que se hace es la excavación para el cisterna, ¿no? El cisterna de esta agua contra incendios o a veces del agua común. Entonces, nace del almacenamiento, va a un sistema de bombeo, del sistema de bombeo a la distribución, que puede ser a través de gabinetes, rociadores, depende del uso del lugar. Entonces, hablamos de normativa también, de la NFPA, la National Fire Protection Association, es la más importante ente al respecto. Entonces tenemos la norma 10 sobre extintores, la norma 13 sobre rociadores, la norma 14 sobre gabinetes, las montantes, la norma 20 para bombas y la 25 para pruebas y mantenimiento de sistemas hidráulicos. Entonces fíjense que para poder hablar correctamente de la parte técnica de esta ingeniería hay que poder conocer de varias normas. Entonces acá en la primera imagen yo les muestro, es un modelo de un sistema contra incendios. Tenemos dos motobombas, un sistema de distribución, y estos son bombas con motores de combustión, tienen al lado tanques de combustible. Entonces es muy importante y muy útil para la operación y mantenimiento, porque yo puedo saber qué especificación técnica tiene esta bomba y luego cargarlo esto al sistema, cuándo se instaló, cuándo le corresponde un mantenimiento, quién fue el proveedor, el contacto, y así establecer una frecuencia. Y abajo les muestro un modelo que hice de un sistema de rociadores, que esto es bastante común en almacenes y también en los centros comerciales. Estoy convencido que cualquier persona que haga un centro comercial o un estacionamiento ha visto al techo y se ha dado cuenta que hay rociadores de agua contra incendios, ¿no? Entonces hay que también ir llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Es un poco la intención de esta ponencia. Entonces, la National Fire Protection Association nos va a brindar toda la información técnica requerida para conocer esta especialidad. ¿Qué nos ofrece Revit? Revit nos ofrece un sistema de tuberías en las cuales podemos escoger la clase, la cédula, el material, y de la misma manera podemos comprobar los sistemas de tuberías que todas estén correctamente unidas, desde el punto, la matriz, la troncal y las derivadas hasta llegar a cada rociador, ¿no? Si yo tengo un sistema y le doy clic a este botón, me garantiza que todos los puntos están conectados correctamente. ¿Para qué? Para luego hacer un informe de pérdida de presión en tuberías. Ya habíamos comentado sobre el aire, ¿no? El aire es un fluido y acá vamos a transportar aguas a presión. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Que se respeten las presiones de diseño. Entonces, ¿qué nos ofrece Revit? Una herramienta para poder calcular con el software todo el sistema de tubería que se ha modelado y garantizar que la pérdida de presión es la que se ha tenido contemplado. Entonces, es una herramienta para el diseño y para el modelado nuevamente. En estas fotos les muestro primero un ambiente, un cuarto de bombas, donde están saliendo todas las tuberías de agua contra incendios, por lo general de color rojo. Y al costado, los rociadores. Estos rociadores son dispositivos que se activan
a determinada temperatura, hay distintos factores, distintos usos para arriba, para abajo, va a depender mucho de las condiciones del lugar que va a proteger. Y abajo una motobomba de agua contra incendios, al costado un gabinete con una manguera. Ahora, la parte de contra incendios habla mucho de objetos, por decirlo así, herramientas o equipos que estén normados y certificados, ¿no? Son muy exigentes, ¿por qué? Porque pongámonos a pensar en la responsabilidad que podría haber luego si hay algún problema con un sistema contra incendios que no funcionó. Entonces, van a hacer toda una investigación y por ahí el requerimiento de la ingeniería era que estos equipos sean certificados y normados con tal asociación en específico y finalmente no se instalaron así. Entonces, al ser una especialidad un poco controversial, es que son muy exigentes con los requerimientos y las especificaciones técnicas de los componentes de la misma. Entonces, quería compartirles estos datos que me parecen muy importantes. Ahora hablamos de gases. Entonces, en esta primera imagen yo les muestro aquí un sistema de una red de GLP con 2 tanques en un techo, es un modelo que hice para un proyecto, y acá abajo un sistema más pequeño con un paquete de válvulas, un calentador y un ducto de extracción. Entonces, yo les quería presentar aquí 3 grupos, yo lo he preparado de esta manera. Hablamos de gas natural. En el Perú tenemos toda una política de masificación del uso de gas natural. Las redes domiciliarias, ya hay plantas en Arequipa, en Lima, mucho más, y es importante que sea considerado dentro de los proyectos. Los especialistas que diseñan gas natural deben tener una certificación en OSINERMIN. Hablamos de la normativa, la norma M040, Reglamento Nacional de Edificaciones, y la NTP 111-011 para la parte de gas natural en específico. Entonces está el gas licuado de petróleo también, que es el sistema que se usa desde hace mucho tiempo a través de balones de gas, conectados a través de una manguera a nuestra cocina. Pero también podemos tener redes de GLP más grandes, ¿no? Para restaurantes, incluso hasta hospitales, ¿no? Porque el gas natural recién se ha masificado en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, para poder diseñar o entender un poco esta especialidad, también hablamos de presión de trabajo y potencias de consumo. Cada equipo va a requerir una cantidad de BTUs, que es la unidad con la cual se mide el consumo de gas, y por lo tanto necesito una presión en específico, y al ser tubos, también hablamos de un sistema que calcula la pérdida de presión a través de la longitud del ramal, y eso se considera para el diseño. Y también quería mencionar, incluir los gases medicinales, ¿no? Si hablamos en un hospital, tenemos redes quizás de oxígeno, no sé, dióxido de carbono, entre otros. También incluye la parte de vapor, pues hay comedores industriales en los cuales se cocina con vapor, se hace la parte de lavandería con ciertos procesos con vapor, entonces es un suministro energético importante. Y la parte de aire comprimido, porque en los proyectos industriales se usa mucho el aire comprimido, ¿no? Entonces, ¿qué normativa se tendría que asociar a esto? Tenemos la NFPA 99, que habla sobre gases medicinales, la NTP 350-301, que habla sobre calderas y redes de vapor, y la ASME B31.1 para todo lo que son tuberías, ¿no? Power Piping Code. Y hemos hablado ahora de otro ente global, que es ASME, que es la American Society of Mechanical Engineers, que nos va a dar también este marco normativo y técnico para poder conocer más sobre esta ingeniería. Además, también quisiera mencionar la API, que es la American Petroleum Institute, que nos da la referencia para todo lo que son envases, tanques, que tienen que aguantar estos gases a cierta presión. Entonces, acá les muestro 4 imágenes. La primera es un sistema de medición de gas natural, quizás en un proyecto multifamiliar, bastantes departamentos con su medidor. Acá tenemos 2 tanques de GLP en un techo, que van a abastecer seguramente una red interior. Acá tenemos un sistema de aire comprimido, que es muy, muy usual en instalaciones industriales, no sé, ponte un taller o una fábrica, necesita aire comprimido para bastantes procesos. Y acá un tendido de redes de gases medicinales, ¿no? De hecho, tienen una normativa en cuanto a la codificación de colores. Entonces, ya culminé con la presentación de las ingenierías. Yo quiero ahora en esta parte darle algunos aportes en base a una investigación propia, que fue también motivo de mi tesis de grado. Entonces, la primera aporte que yo considero importante a través de la gestión BIM para MEP o en general,
es los RFIs virtuales, ¿no? Nosotros podemos tener expedientes técnicos que por ahí se manejaron en 2D, con los profesionales que nunca se vieron en la vida. Entonces nosotros los compatibilizamos en un modelo y nos damos cuenta de errores, y errores que pueden ser solucionados antes de estar en la construcción. Entonces se genera un RFI, se muestra un pantallazo de la incompatibilidad en específica y se pide y se plantea una solución. Luego, el segundo punto como aporte es una pirámide de prioridades. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo encuentro una incompatibilidad entre las ingenierías, debo saber que hay unas ingenierías que son más fáciles de manipular o de modificar que otras. Entonces, yo en la cima de mi pirámide pongo las instalaciones sanitarias, porque yo no puedo modificar una instalación sanitaria así porque sí o porque tuve algún error constructivo, porque estas en la parte, principalmente en la parte de desagüe, corresponde a pendientes, ¿no? Y pendientes que han sido calculadas y que si probablemente las modifico van a terminar generando problemas a futuro. La parte de agua contra incendios la pongo en segundo lugar de importancia, porque como les había comentado, tiene cierta implicancia legal, y porque si yo modifico la ubicación de un rociador de agua contra incendios por algún tema constructivo, puede hacer que esté generando que un área esté desprotegida a futuro. Entonces, por eso la pongo en el segundo lugar. La parte de HVAC la pongo ahí debido a que puedo hacer ciertas modificaciones en el trazo de ducterías, en la ubicación de equipos, y eso no me va a generar mayor conflicto, pero tengo que ser muy cuidadoso con que no haya mucha pérdida de presión, de garantizar la hermeticidad de los sistemas, y que en la ubicación del terminal de aire siempre cubra un rayo del área que yo deseo ventilar o que yo deseo acondicionar. Y de ahí le pongo la parte de gas, porque el gas, como les había comentado, necesita que llegue con una presión en específica al equipo, a un equipo, ¿no? Entonces, si yo necesitaba que a un horno llegue una presión de tantos milibares y le bajé la presión por hacer una modificación sin que nadie me autorizara, voy a generar un problema muy grave en la operación. De ahí, al final, le pongo la parte de las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener tendido indistinto de tuberías, de tomacorrientes, interruptores, que si yo los corro unos centímetros o incluso unos metros, no me va a generar mayor conflicto. Entonces, por eso los pongo en el último lugar, porque creo que son la especialidad que se podría hacer un tanto más flexible. Claro que cuidando las caídas de tensión, no debería hacer una modificación en el diámetro del cable o en la longitud del cable que sea muy, muy incidente, ¿no? El tercer aporte es que con BIM yo puedo reconocer fácilmente cuál es la secuencia constructiva. Entonces quizás no la tenía clara y de pronto al momento de modelarlo digo, oye, no, primero tengo que hacer las obras civiles, luego podría hacer cualquier otra estructura, puede ser estructuras metálicas. De ahí las redes grandes, ¿no? Quizás porque tengo que usar andamios, tengo que tener el área de abajo libre, hago primero mi tendido de redes de agua contra incendio. De ahí ductería, porque son volúmenes grandes. Luego puedo ir a la par con las instalaciones a nivel de piso, sean sanitarias, sean de gas, sean eléctricas. Entonces empieza a aparecer la parte de tabiques, de arquitectura, y eso va a ir de la mano con las redes que vayan impedidas. Para finalmente tener la parte de acabados, ¿no? Quizás haya que montar algunos equipos, luminarias, placas, parlantes, entre otros, ¿no? Que ya son parte del aspecto más visual. De ahí considero muy importante o muy valioso el uso de las sesiones SAI, que son las sesiones de ingeniería concurrente integrada, en la cual se tiene una agenda de problemas que se hayan sido detectadas, en este caso a través de un recorrido virtual, y entonces siento ahí a los ingenieros implicados, al sanitario, en este caso un civil, un ingeniero de oficina técnica que haga el registro, y entonces voy detectando los problemas y voy planteando inmediatamente una solución. Ese es el poder de estas sesiones. El otro punto que yo presento es el Clash Detection, que Navisworks nos permite agarrar los modelos, por ejemplo, de estructuras y de instalaciones sanitarias y hacer una corrida en la cual me detecte todos los puntos en los cuales se han intersecado. Entonces, por ejemplo, acá yo detectaba que tenía una tubería que está atravesando un perfil estructural. Entonces, ya ahí tenía mi reporte de incompatibilidades que iba a ser mi agenda o mis puntos a resolver. La anticipación de interferencias. Este punto puede ahorrarnos mucho dinero. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sido capaz de detectar un problema en la etapa previa a la construcción, puedo también así plantearle la solución usando una sesión ICE o alguna otra,
en la cual yo comunico, anticipo y por lo tanto preveo de qué forma voy a atacar el problema para llegado el día no tener ningún problema con retrasos, ni tampoco adicionales de ninguna contratista, porque yo ya preveí una solución, ¿no? Entonces, en este caso es una auditoría que atraviesa una parte estructural que se anticipó y se dijo, lo vamos a resolver de esta manera. Y entonces, llegado el día, no fue una sorpresa para nadie la implementación de este sistema. También yo recomiendo el uso de un código de colores, ¿no? Entonces, si tenemos unas ingeniería, bueno, llamemos la parte mecánica, la parte sanitaria, la parte de agua contra incendios, es muy útil decir que vamos a usar, por ejemplo, el color rojo para todo lo que es agua contra incendios, el color naranja para mis redes de gas, o el color amarillo para todo lo que es eléctrico, y de esa manera puedo tener una forma rápida de filtrar para que visualmente yo pueda hacer más rápido los procesos, incluso me sirva de referencia para elaborar informes o hacer algún tipo de planificación. Otro aporte que yo trabajé es la matriz de detección de interferencias. Es decir, yo tengo 15 especialidades en mi proyecto. Entonces las pongo en un costado y en la parte superior también en horizontal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua contra incendios y vigas de acero estructural, entonces es probable que acá tenga yo una interferencia. Entonces la tengo que ubicar, descartar y seguir. Entonces así voy a ir descartando todas las probables interferencias que pueda haberme olvidado de revisar. Este gráfico resume de alguna manera cómo es que actualmente se viene gestionando la ingeniería en los proyectos que ya están empezando a usar BIM, en la cual tengo especialistas que trabajan en AutoCAD y que su entregable como ingeniero, como proyectistas, es un plano 2D, y que este plano 2D va a tener que ser traducido en una etapa de creación a modelos en 3D, a través de Revit probablemente. Entonces, creo los modelos en Revit, las especialidades son modeladas en un archivo, y luego entra una etapa de coordinación. Cada modelo va a tener que ser integrado en un archivo de Navisworks probablemente, en la cual tengo todos juntos, y ahí puedo recién empezar a trabajar en la detección de interferencias, en los RFIs virtuales, en los dibujos coordinados, y en los archivos de distribución o los NWDs. Entonces, más o menos ese es el flujo de la información, ¿no?, que está llevándose actualmente, porque es muy poco común encontrar profesionales que como entregable de diseño tengan un modelo tridimensional, que es a lo que debemos apuntar, porque con la implementación del Plan BIM Perú, entre los términos de referencia en la etapa de ingeniería, va a estar la entrega de un modelo. Este gráfico es también muy importante para mí y quiero explicarlo, ya que acá muestro todas las etapas, desde la conceptualización de un proyecto, el diseño, la procura o las compras, la preconstrucción, la construcción, la operación y la demolición o renovación, depende del caso. Entonces yo voy a generar un modelo desde el que me va a servir para la conceptualización, el diseño, la procura, hasta la construcción, que le llamo modelo original, que va a estar intercambiando constantemente información a partir de la etapa del diseño, porque ahí vamos a tener que trabajar con distintos profesionales. O sea, BIM es colaboración. Entonces, tenemos que ya, si está el ingeniero calculista estructural, tiene que estar en constante coordinación con el arquitecto en primer lugar, y luego van a entrar los especialistas, y los especialistas van a tener que conocer el proyecto, estudiar la arquitectura, estudiar la estructura. Yo no puedo plantear que una tubería atraviese una viga, o un elemento estructural, una placa. Entonces, es muy importante esta etapa de diseño colaborativo. Entonces aparece esta línea naranja de gestión de la construcción usando modelos. Luego, yo le pongo acá la creación de modelos para la construcción, en la etapa de preconstructiva y de construcción, porque yo recibo los modelos de los demás, así soy un BIM manager o un coordinador BIM, y los meto en mis Navisworks y empiezo a detectar las interferencias, y tengo que resolverlas, y una vez resueltas, los ingenieros proyectistas tienen que validarlo, porque yo no puedo modificar su diseño por un simple antojo. Me validan las modificaciones, y yo luego puedo tener un modelo para construcción. Este modelo para construcción me sirve como fuente de los planos, y planos que son fiables y que tienen un visto bueno, que me da la garantía de que yo cuando vaya a construir no tenga deficiencias desde el diseño. Entonces,
aparecen estos modelos para la construcción, hasta la construcción, y también acá le falta añadir es en otro modelo que tenía otra pista, pero los modelos as built, porque si bien es cierto, puedo tener un modelo de construcción, pero quizás pasó algo durante la secuencia constructiva que me obligó a hacer un cambio que fue aprobado y finalmente tengo que registrarlo. Entonces eso lo registro como un modelo as built, que también me sirve de base para un modelo de operación y mantenimiento, porque yo le cargo más información y eso se lo entrego al usuario. Y el usuario va a saber qué tiene instalado, qué es lo que ha comprado, o qué es lo que ha pagado, y qué le implica en cuanto a los gastos de operación y mantenimiento. Sea el cambio de algunos componentes, sea el cambio de fluidos en algunos motores, o limpieza finalmente, ¿no? Entonces, este gráfico resume todo ello. Vimos la coordinación del diseño, las experiencias de simulaciones, que son muy, muy comerciales. O sea, si yo a una persona que quizás no tiene nada que ver con el rubro de ingeniería, le hago un recorrido virtual por su proyecto, o el dueño de un centro comercial, definitivamente va a ser muy vendedor y va a poder incluso plantear mejoras, ¿no? La coordinación en la construcción son los RFIs virtuales, reportes de interferencias, modelos de distribución, planos coordinados, o los planos que yo diría los planos para construcción. Y también me sirve para planificar. Evidentemente yo puedo saber cuál es la secuencia constructiva y por dónde debo empezar a trabajar, mucho más fácil con un modelo a la mano. Entonces yo lo estoy incluyendo ahí porque podemos usar el Last Planner System o el TreeWeek Look Ahead, teniendo el modelo a la mano para saber cómo es que voy a proceder, a quiénes tengo que involucrar, cuáles son mis restricciones, porque es como tener la construcción virtual, todo completamente hecha. Bueno, para finalizar yo quería compartir, dentro de mi experiencia, también estoy un poco revisando o llegando a la parte de la realidad aumentada. Entonces, acá les muestro tres proyectos en los cuales yo con el celular, mi modelo, que ya lo había trabajado, compatibilizado, coordinado, lo puedo meter en una aplicación en la cual con la cámara lo proyecto y puedo hacer un recorrido, ¿no? Entonces, fíjense en el potencial que tiene toda esta parte del BIM para poder tener expedientes técnicos y proyectos de calidad, ¿no? Y cerrar ahí la brecha de infraestructura que tanto necesita nuestro país. Entonces, no hay que tener miedo y hay que lanzarse a empezar a especializarse o conocer de estas tecnologías, ¿no? De estos softwares. Para concluir, quisiera hacer incidencia en 4 puntos. El primero es que esta rama o esta parte MEP, de todas las especialidades que hemos visto, todas las instalaciones que he presentado, puede ser muy conflictiva si es que no se maneja colaborativamente, si no se coordina en una etapa previa a la construcción. Y así no podríamos lograr la constructabilidad, que es una palabrita que está sonando cada vez más, que me implica a que todo lo que yo plantee, proyecte, pueda hacerlo realidad. Eso es la constructabilidad. Entonces, ese es mi primer punto. El segundo es que ya no debemos pensar que los profesionales deben dar entregables en 2D. Nosotros tenemos que apuntar a que los entregables sean modelos tridimensionales y que se trabajen en plataformas colaborativas. Autodesk, que es quizás la más comercial, la cual yo uso más, tiene distintas herramientas para poder trabajar colaborativamente y usando la nube. Entonces, hay que apuntar a trabajar con el internet a distancia. Quizás tenemos 2 especialistas que nunca se van a ver en la vida, pero que están más coordinados que nadie usando estas herramientas. El tercer punto es que la brecha generacional es muy influyente al usar esta tecnología. O sea, tenemos ingenieros que quizás tienen mucha experiencia, muchos años de trabajo y que pueden rehusarse a usar estas herramientas o que quizás a veces podrían decir que es una pérdida de tiempo. Pero también he encontrado ingenieros con mucha experiencia que han hallado el potencial y se hace una simbiosis muy interesante porque tienes a jóvenes que dominan el software, que son capaces de modelar con mucha habilidad y tienes a ingenieros muy experimentados que dan todo el refuerzo con su conocimiento, con el juicio de expertos que llama el PMI, para poder afinar todo el proyecto en todos los procesos, reforzarlo, ¿no? Desde la etapa de diseño, ingeniería, construcción. Y por último, incidir en que el Estado apuesta por el BIM. Y ya los hemos visto, tenemos un plan BIM, tenemos normas técnicas y
poco más con este tema del estado de emergencia, todos los efectos de la pandemia, nosotros vamos a tener que estar preparados para poder satisfacer esta demanda de profesionales que conozcan esta tecnología, que trabajen y que tengan este idioma. Entonces, vamos a tener todo el marco legal, vamos a tener la formativa y vamos a requerir de profesionales. Y sería muy triste que tengan que venir profesionales del extranjero o que de hecho necesitamos el conocimiento, nos van a asesorar, entiendo, ya se hizo un convenio con una organización del Reino Unido, pero necesitamos profesionales peruanos que estén trabajando en este rubro. Y sobre todo, bueno, si bien es cierto, los ingenieros civiles lideran la construcción, también trabajan de la mano con otros especialistas. Y es muy bueno que sea difundido esto en las universidades, en cursos, en estos eventos, a través de línea como los que realiza ProManagement, ¿no? Entonces, el conocimiento hay que compartirlo y difundirlo, definitivamente. Y acá unas imágenes que quise añadir, o sea, tenemos que evitar de todas maneras los errores constructivos. Entonces, abajo, esto es el óvalo de los bomberos aquí en Arequipa, en el cual de pronto apareció pues una tubería en medio de la pista, ¿no? Entonces, si queremos transparentar el gasto, la inversión pública, definitivamente necesitamos expedientes técnicos de calidad. Y eso se va a lograr usando BIM, ¿no? Finalmente, dejo una frase que me gustó mucho y que creo que tiene que ver con todo lo que he presentado hoy, que es que la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Entonces, no seamos reacios a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas experiencias. Creo que cada vez está tomando mayor fuerza y es cuestión de no tener miedo a innovar, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo y espero que haya sido una ponencia provechosa. Ahí le dejo mi contacto, me pueden buscar en LinkedIn, dejo mi correo personal y también mi correo de la universidad, cualquier duda o consulta que me quieran hacer. Y bueno, creo que tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. No sé, Rommel, Sí, me dirás. sí, José Carlos, muchas gracias por tu presentación. No solo quiero transmitirte las mías, sino de las del público en general, con comentarios como interesante, buena presentación, genial, excelente, de fácil comprensión, muy claro y muy interesante, ¿no? Primeramente agradecerte por tu presentación. Nos has abierto un poco más la mente, como dice la frase de Albert Einstein, y quería transmitirte, antes de hacer unos comentarios de parte mía, desde el punto de vista de un ingeniero civil también, Sí. algunas consultas del público, ¿sí? Antonio Córdoba nos dice que comentaste acerca de que sería recomendable tener un especialista MEP que permita la coordinación. ¿Qué herramientas o software recomendarías para lograr la gestión y colaboración integrada de todos los especialistas? Ya. Si hablamos de la familia Autodesk, yo definitivamente creo que Revit tiene mucho potencial. Y si bien es cierto, cada especialista tiene que hacer su modelo en Revit, es muy importante dominar las herramientas que nos ofrece Navisworks. Navisworks es el software que nos permite coordinar todos los modelos en Revit. Y a través de Navisworks gestionamos mucho. Entonces podemos detectar las interferencias. Entonces, si el punto es que haya un coordinador, independientemente de su especialidad, yo creo que finalmente la experiencia determinará quién es el profesional apto para esta posición, pero que este coordinador sea capaz de poder reconocer todas las ingenierías que tengo en mi proyecto y usar Navisworks, en este caso, o un software para coordinación. Yo recomiendo personalmente Navisworks para poder gestionar mi proyecto, tener bien claro todas las incompatibilidades que se puedan presentar y luego poder emitir planos coordinados, ¿no? Que creo que es el punto de partida. Entonces, yo recomiendo Revit para generar los modelos y Navisworks para coordinar. Y Navisworks tiene mucho potencial, entonces hay que analizar todas las herramientas que nos propone la interfaz de ese software, ¿no? Eso es lo que podría recomendar a ese punto. Perfecto, José Carlos. Toño también nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿qué software utilizaste para hacer los RFI virtual? Yo me ayudé de Navisworks, o sea, hice un reporte de incompatibilidades y también un recorrido virtual. O sea, quizás a veces el software lo que nos transmite o nos reporta es cuando un elemento tridimensional se choca con otro. Y a veces el RFI quizás no es de eso, ¿no? O es que había una ventana o algo que no se pudo ver en el plano en 2D. Entonces, hay que usar mucho los recorridos virtuales
hacer simulaciones por ahí, y si no la tenemos clara, también hacemos un modelo 4D de cómo poder, cómo vamos a construir algo para poder identificar las restricciones que se puedan presentar en el camino. Entonces, Nightboard nos va a permitir tener todas las ingenierías en un solo archivo, y ahí podemos empezar a tomar pantallazos para generar RFIs virtuales, ¿no? Que es la forma en la cual yo he trabajado, y me puede ayudar los reportes de incompatibilidades para tener un listado específico de puntos que resolver. Gracias, José Carlos. Yo tengo algunas apreciaciones personales que quisiera que podamos compartir. Yo soy ingeniero civil y la verdad, desde que salí de la universidad, los únicos conocimientos que me han impartido fueron los de instalaciones sanitarias, y en la currícula estaba eléctrica, pero nunca la llegamos a hacer. Así que en campo tuvimos que comenzar a aprender, ¿no? Siempre en los proyectos de construcción, por lo menos en los, no sé si decir pequeños o medianos, no hay un ingeniero mecánico electricista o sanitario. Siempre el ingeniero civil es el que termina asumiendo algunas funciones o responsabilidades, ¿no? En coordinación con el diseñador o con el especialista. Pero ahora la tendencia es que se tenga un especialista adentro y que nos pueda dar ese soporte, porque nosotros no hemos sido formados con esas especialidades, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, bajo esta premisa, ¿qué le recomendarías a estas personas, a estos ingenieros que todavía no tienen en sus proyectos un especialista trabajando con ellos, un ingeniero mecánico eléctrico, un sanitario, que prácticamente tienen que solucionar los incendios de la parte eléctrica, sanitaria, hasta redes, Especialidades, ¿no? especialidades en general? ¿Qué les recomendarías a ellos? Bueno, definitivamente hay un supervisor de especialidades va a poder atender los problemas técnicamente. Entonces, es cierto que en el mercado es muy poco común encontrar a profesionales quizás mecánicos, electricistas y que conozcan de BIM. Entonces, ahí yo lo veo más como una oportunidad de formación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los ingenieros civiles, y yo lo repito creo por quinta vez, lideran la construcción, pueden estar capacitados, pero es muy importante que cuenten con un supervisor de especialidades. Y eso lo van a poder ver quizás no porque tenga un título profesional en ingeniería mecánica eléctrica, sino quizás que haya tenido experiencia, porque hay montajes que son bastante complicados, y como hablamos de sistemas, ojo con este punto, Rommel, que cuando una infraestructura empieza a funcionar, lo primero que se van a detectar, o las primeras postventas, van a ser si es que un sistema no funciona correctamente. O sea, ¿qué pasa si tengo bajones de energía? ¿Qué pasa si el sistema de contenciones no funciona? O cosas que yo necesito para operar, finalmente no han sido instaladas correctamente. Entonces, hay que mirarlo desde ese punto de vista, que quizás puedan creer que es un ahorro. Sin embargo, cuando lleguemos a la etapa de entrega, comisionamiento, puesta en marcha de alguna infraestructura, puede pasar una factura muy cara. Entonces, yo creo que hay que apostar por la formación de profesionales que conozcan de estas especialidades. Entonces, los ingenieros civiles tienen que ser los primeros a reconocerlo, porque si ellos no hacen una demanda de estos profesionales, difícilmente el mercado los prepare. Entonces, yo creo que es una chamba ahí entre todos. Hay que colaborar para que tengamos estos profesionales con los conocimientos suficientes como para poder ser parte de este equipo de proyectos, ¿no? Yo creo que mientras más sean las exigencias del proyecto en cuanto a las ingenierías, más amplio y más grande tiene que ser el staff, ¿no? que lo lleve adelante. Perfecto, José Carlos. Te transmito una consulta más de Miguel Caparó. Primero felicita la ponencia y nos pregunta, ¿qué potencial presentan los modelos BIM para poder obtener análisis energéticos con mira a la certificación LEED? Claro, la certificación LEED es toda una nueva tecnología, en realidad para el Perú, ¿no? Porque en el extranjero ya se viene trabajando en esto, y Revit nos ofrece toda una interfaz también para hacer estos análisis. Ponte, yo puedo cargar más información sobre el consumo de energía y me puede determinar la huella de carbono y otros factores que son puntos o requerimientos para poder lograr unas certificaciones. Entonces, hablamos, si yo no te mencionaba en esta ponencia, pero hay
como niveles del BIM, ¿no? Se habla del 3D, que es el modelo, se habla del 4D, que son las simulaciones en el tiempo, del 5D, que es metiéndole costos, del 6D, que son las simulaciones, porque si yo hago simulaciones de mi infraestructura, podría predecir cómo se va a comportar ya en la operación. Entonces, ahí podemos apuntar todos esos requerimientos que puedan ser necesarios para una certificación LEED. Y bueno, el 7D, que es operación y mantenimiento, que simplemente consiste en seguir cargándole más información y elevando el detalle de mi modelo. Entonces, sí, o sea, Revit y BIM, yo estoy seguro que son herramientas muy poderosas para poder obtener una certificación LEED, porque nos permite hacer ciertas corridas que nos emiten informes, que definitivamente hay que validarlos, pero que son la base como para poder tener una base, o bueno, la información que nos solicitan. Perfecto, José Carlos. No tenemos más preguntas del público. Finalmente quiero agradecer tu presentación. Es importante como ingenieros civiles, como personas que estamos relacionadas a la construcción, no quedarnos con los conocimientos con los cuales nos hemos formado inicialmente, sino poco a poco vamos adquiriendo nuevos, ¿no? Y dentro de ellos está el conocer de especialidades y más aún esta interacción con BIM. Felicito tu presentación, interesante las conclusiones que has desarrollado en tu tesis. Déjame felicitarte, también son muy buenas estas priorizaciones que has realizado, me han impresionado bastante. Y nada, agradecerte por presentarte en nuestro canal. Quiero comentar al público general también que José Carlos Díaz pasa a ser instructor de Pro Management, apoyándonos con la parte de complementación de instalaciones para poder mejorar las capacidades de todos nuestros estudiantes, nuestros compañeros y todo el público en general que está ansioso o con ganas de conocer más, ¿no? Y consideramos que las especialidades son muy importantes para cualquier persona que está relacionada al mundo de la construcción. Correcto, José Carlos, muchas gracias y bienvenido. Tus últimas palabras, por favor. Muchas gracias, Rommel, de nuevo por la invitación. Y nada, hay que seguir innovando y metiéndole más puncha a estas nuevas tecnologías que nos van a hacer cada vez profesionales más competitivos, ¿no? Y gracias, a seguir formando profesionales. Muchas gracias, José Carlos. Adiós. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches.